Buenos días, chicos. Qué bien. Entonces, gracias por estar aquí presente. Hoy día vamos a ver una patología, bueno, dos básicamente, pero en base a la forma primaria que veremos también la forma secundaria. Vamos a iniciar entonces con el recordatorio, porque seguramente la vieron en su primer semestre, la varicela, ¿verdad? Una de las exantemáticas más frecuentes que hay en la humanidad y que bueno, desde hace algunos años atrás, por el uso de las vacunas, en la actualidad pues debería haber bajado. Sin embargo, nosotros tuvimos hace unos días una noticia que pues recientemente en nuestra universidad querida había habido un caso de varicela, ¿no? Pero la verdad es que esto no es extraño, eso se da con relativa frecuencia, ¿no? Porque pues todavía existen mucha gente joven, como los de su edad, que no recibieron la vacuna. Y además, como yo siempre vuelvo a decir, recuerden que dada la situación que nosotros hemos venido viviendo desde hace pues un tiempo atrás, el tema de los cortes de energía, entonces esto hace de que no haya buena cadena de frío en el mantenimiento de las vacunas y por ende, alguna vez alguna persona que se va a la luz, no solamente exactamente por los cortes de nivel que hay ahora con frecuencia, ¿no? Sino desde antes, por muchos factores, podían haber cortes de energía y si el lugar donde tenían de expendio la vacuna no contaba con un generador para dar electricidad, pues esto iba a dañarla. Entonces, se considera que podría ser un factor por el cual algunas personas, a pesar de que han sido vacunadas, pues aún así no hayan tenido una buena respuesta y hayan terminado teniendo la infección. Entonces, eso es muy importante que vayamos nosotros realmente a recordar por esta importante enfermedad. Bien, recuerden ustedes que pertenece al herpes virus varicelae, o sea, al grupo de los alfa herpes virus de la clasificación que vimos la semana pasada. Entonces, este es el herpes virus 3, herpes virus varicelae, que en su forma primaria va a originar o dar el cuadro clínico conocido como varicela y por su reactivación, su recidiva, sería el conocido herpes zóster, que realmente, pues, en muchas ocasiones veremos como el varicela zoster. Entonces, pero es lo mismo, no es el mismo virus. Esto es lo importante. Tiene un periodo de incubación un poquito prolongado. Miren ustedes que aquí está de 10 a 21 días, otros dicen 12 a 20 días, otros término medio 14 a 21 días, ¿no? Lo importante es que puede ser tan corto como 10 días y pues puede extenderse hasta los 21 días, según los estudios epidemiológicos. Pero algo además que debemos recordar en esto, en cuanto a lo que corresponde al periodo de incubación, es porque en muchas ocasiones se nos genera realmente un diagnóstico equivocado, porque nosotros mismos no hacemos las preguntas adecuadas. Entonces, ¿cuándo le comenzó o cuándo hubo el contacto con un paciente sospechoso? Suponiendo el primito, no sé, fueron a visitar al amiguito, al primito, yo qué sé, un familiar está con varicela y el niño, pues el día siguiente o el adolescente le aparecieron unas vesículas. Entonces dice, mira, ya lo contagió, es varicela. No, es que el primo tiene. Pero si lo visitó recién ayer, si recién tuvo contacto con el amigo ayer, hace 2 días, hace 3, 4, 5 días, resulta que todavía no tiene. Sí, probablemente si tiene varicela ya te contagió, pero lo que no tienes ahora es todavía el cuadro clínico. Exacto, eso es lo que hay que tener presente. Entonces, porque no olvidemos nunca eso, el periodo de incubación. Otra cosa a tener como de importancia es en cuanto al cuadro clínico, característico de la varicela. En este caso, vamos a ver que se le denomina que esta enfermedad se caracteriza por tener un polimorfismo lesional. ¿Y qué significa eso? Que en un mismo paciente vamos a encontrar muchas formas de lesiones, por eso dice polimorfismo, o sea, muchos tipos de lesiones. Entonces podemos encontrar máculas, pápulas, vesículas y costras, ¿sí?
Entonces, varios tipos a la vez. Por eso es muy importante que lo tengamos bien en claro. Entonces, lo que sucede es que la varicela evoluciona o se presenta en brotes. Entonces, aparece un brote de máculas, esas máculas rápidamente se van a convertir en pápulas, luego esas pápulas se convertirán en vesículas y esas vesículas se convertirán en costras. Pero ¿qué es lo que sucede? Que mientras cada una de las que inició como mácula va cumpliendo cada una de esas etapas, vienen nuevos brotes. Entonces, mientras un grupo de máculas ya está como vesículas, recién están saliendo otras máculas. También tendremos otras lesiones que ya de máculas se convirtieron en pápulas. Entonces, por eso es que en general podemos ver varios tipos de lesiones y conforme van pasando los días, ya inclusive llegaremos a verlas hasta en costras, ¿no? Entonces, por eso es el polimorfismo lesional. Otra característica que nosotros tenemos que tener presente a la hora cuando estamos viendo un paciente, los que han ido a prácticas recientemente también, y los que, bueno, todos fueron a las prácticas, pero digamos, se han dado cuenta cómo de importante es irle preguntando, porque a los pacientes hay que sacarle, ¿no? Siempre digo hay que estarle, son sacando para que te den las respuestas. Algunos no lo consideran importante lo que tengan que decir, o se les olvidó, en fin, hay muchos motivos, o por vergüenza ante ciertas dermatosis. Pero en todo caso lo importante es preguntarles, ¿no? Entonces, asimismo, las lesiones son de naturaleza o característica centrípeta. ¿Y qué significa eso de centrípeta? Es decir, que se va a tener tendencia a concentrar más en la parte central del cuerpo, que viene a ser obviamente el tronco. Sí, podemos tener lesiones en todas partes, inclusive palmas y plantas se ve, que no es tan frecuente, pero podemos encontrarlas. Sin embargo, donde más lesiones vamos a encontrar es justamente a nivel del tronco, pero inicia desde el cuero cabelludo, de tal manera, es decir, de la parte cefálica. De manera que, ¿qué deberíamos hacer? Nosotros, cuando nos llega un paciente con lesiones sospechosas, examinarlo. Obviamente, como sabemos que esta es una enfermedad contagiosa, pues con guantes, con mascarillas, porque sabemos que ya vamos a ver las maneras de contagiarse esta enfermedad, que también lo hace a través de las gotitas de Flushia Lablar. Entonces, nos podemos acercar, le verificamos justamente el cuero cabelludo, porque desde ahí ya hay pequeñas lesioncitas que las vamos a ir viendo, ya pueden haber vesículas. Además, en la cavidad oral, porque también afecta mucosas. Entonces, puede tener ya pequeñas ulceraciones muy pequeñas en cavidad oral y ya unas cuantas lesiones a nivel de la cara y luego, bueno, se va extendiendo, dependiendo, repito, desde el momento en que acuden a la consulta, ¿no? A veces demoran un poco más, otras veces acuden más rápido, todo depende de incluso el nivel cultural que tenga la familia, porque tienen más acceso, pues obviamente, a la salud, ¿no? Las personas que tienen un nivel cultural, pues a lo mejor no alcanzan en un servicio público, pero a lo mejor se van a un privado, ¿no? O sea, eso es lo importante de tener presente. Entonces, eso tenemos que tenerlo presente, cómo es esa característica clínica. Algo importante que también nosotros debemos de tener presente son que esta enfermedad, como muchas de estas infecciones virales, cumplen estadios, o sea, etapas. Entonces, una primera etapa, vamos a ver que son los pródromos, o sea, justamente ya síntomas que ya el paciente empieza a tener, como por ejemplo un cuadro catarral. Disculpen un momentito, chicos, déjenme prender el aire porque se escucha ruido en casas vecinas. Bien, entonces, miren ustedes, los pródromos, entonces, malestar general, hay un poquito de febrícula, al principio no es tan alta la fiebre, ¿no? A veces puede ser 38 y medio, entonces, pero ya hay ese malestar, ¿no? Puede haber anorexia, hay ese estado catarral también. Luego ya vamos a tener propiamente el periodo de estado, ya vamos a ir viendo justamente cuando ya tiene todo el brote de las lesiones y finalmente, pues por supuesto, la convalescencia.
Y aquí tenemos, miren, como les decía, cuál es la forma, cómo es la forma de contagio de la varicela. Se puede contagiar en forma directa, es decir, por el contacto con las lesiones cutáneas. Es decir, si ya tiene vesículas, si tiene las lesiones propiamente ahí, ya están excoriadas, muchas veces, pues ya cuando usted la ve en la consulta, muchas de esas vesículas están rotas porque hay prurito. Entonces, ellos, pues, al tocarlo, una persona a la que no le ha dado varicela, entonces se va a contagiar de esa manera. Y por supuesto, como les estaba diciendo, por la inhalación de secreciones respiratorias, las famosas gotitas de fluye al hablar, ¿verdad? Entonces, por eso es que esta es una de las virosis más contagiosas que hay. ¿Recuerdan ustedes el aislamiento que se lo pone a un paciente con varicela? Decimos, se va a aislamiento, se va a un cuarto solo, cuarentena le solían decir, por lo que antiguamente había, por la otra enfermedad más antigua todavía, que era la viruela. Entonces, pero igual, con esta es lo mismo porque el paciente en verdad es muy contagioso. Entonces, por esa razón, estos pacientes requieren aislamiento porque ya ven ustedes que se puede contagiar fácilmente. Y vean ustedes también lo importante, y yo se lo resalto aquí en rojo para que lo tengan presente, es que ese periodo de contagio se extiende desde 1 o 2 días antes de que comience el segundo estado, el periodo de estadio en el cual ya está propiamente con las lesiones, y también, es decir, antes de que comience la erupción, y dejará de ser y contagioso hasta que todo el paciente esté en estadio de costras. Y esto es muy importante, es decir, que cuando ya está hecho costra, ya no es contagioso. Esa costra, ¿sí? O sea, esa lesión donde ahorita tiene una costra, esa ya no es contagiosa. Pero recuerden que el paciente se sigue teniendo brotes, ¿verdad? Brotes de vesículas. Entonces, por esa razón, hay que examinarlo al paciente y que ya no tenga ninguna lesión vesiculosa. Si ya lo que le quedaron son costras, ya no tiene ninguna nueva de estas lesiones que iban evolucionando, entonces en costras totalmente ya no es contagioso, ¿de acuerdo? O sea, quiero que quede bien claro, no es porque ya tiene 2 o 3 costras, no, ya no contagia, no. Esa costra que está allí ya no contagia. Pero si tiene más brotes todavía de vesículas, todavía va a seguir siendo contagioso. Claro, eso, chicos, a veces eso confunde. Déjenme tomar un poquito de agua. Ya. Bien, entonces vamos a estudiar bien claramente todos estos estadios, estos pródromos que también estábamos hablando. Bueno, el periodo de incubación, que ya les decía, de 10 a 21 días, asintomático, mire. Entonces, en ese estadio, ya 2 días antes, ya puede tener, inclusive antes de la erupción, ya puede tener el cuadro, ya puede ser contagioso. Ahí ya viene el periodo prodrómico que yo les decía, ¿no? Que puede ser desde horas hasta 3 días, durante el cual los síntomas, esos son esos síntomas prodrómicos, que puede ser como que te está dando una gripe, cualquier otra infección, o sea, ni te imaginas que es varicela, ¿verdad? Entonces, como cualquiera de esas otras infecciones, la fiebre, como les decía, poco elevada, la típica cefalea, anorexia, vómito, o sea, nada específico. Estos síntomas ustedes ya lo vienen viendo en cualquier cantidad de enfermedades, ¿verdad? Entonces ni te imaginas, a menos que haya justamente el antecedente del contacto con una persona infectada. No te orientaría siquiera. Bien, luego tenemos el periodo de estado. En ese periodo de estado, en el cual ya ahí sí ya va a aparecer esa erupción cutáneo mucosa. Recuerden que les decía que inclusive a nivel de las mucosas, cavidad oral, básicamente. Entonces aparecen las máculas, pápulas eritematosas. Y estas en 24 horas, o sea, fíjense, rápido todo, ¿no? Se van a transformar en vesículas. O sea, el tiempo es bastante rápido. Déjenme avanzar aquí.
Y algo interesante, ya vamos a ver imágenes, chicos, ¿no? Algo lo interesante de estas vesículas es que tienen un tamaño y forma especial. Miren, primero, el tamaño es variable. Ustedes se recuerdan que una vesícula puede ir desde 1 milímetro hasta 0,5 centímetros de diámetro, ¿sí? Bien, entonces el tamaño puede ser tan chiquitita como 1 milímetro o hasta 0,5, o sea, medio centímetro. Muy bien. Pero la forma, miren ustedes, en cambio, es tensa, o sea, es bien tensa, es como templadita, ¿no? No es así flácida, es como bien templadita, como que está tensa, tensa completamente. Y al inicio el contenido es claro, contiene un líquido adentro que es claro. Y eso, miren ustedes que los investigadores le ponen simulando gotas de rocío. Tal vez ustedes no saben muy bien lo que significa el rocío, no, no todos tal vez lo sepan, pero el rocío ustedes saben que son esas gotitas de condensación de agua que se observa por la mañana en una planta, ¿no? En las hojas de los árboles, ¿no? Entonces, pues simulando gotas de rocío sobre el pétalo de una rosa. Miren ustedes lo interesante del que lo describió, ¿no? El primer dermatólogo que se le ocurrió describirlo así. Y es verdad, porque lo que pasa es que ya vamos a ver la imagen, en el fondo, la base de donde está esa vesícula es rosada, o sea, entonces uno lo que le ve es una areola, es decir, todo lo que está alrededor color rosadita, como lo sería el pétalo, la hojita esa que tiene una flor, ¿verdad? Rosadita. Entonces la gotita de agua encima, igualito. Ya la veremos en una imagen que la tengo bien interesante. Perdón. Posteriormente, en cambio, ya de lo que iniciaron tensas, pierden tensión, se van haciendo flácidas. Y ese contenido que arriba les estoy indicando que es líquido, claro, transparente, se vuelve turbio, pero no purulento. Y ojo, que de verdad que aquí hay que tener mucho cuidado porque si nosotros empezamos a ver pus, entonces significa que se está impetiginizando, o sea, se está sobreinfectando con bacterias. Pues se hace turbio, pero ya saben ustedes que es por la colección de neutrófilos que rápidamente vienen a tratar de impedir que se extienda el cuadro. Ustedes saben que es la primera línea de defensa que tenemos nuestros neutrófilos. Y pues, obviamente, el linfocito y todo lo demás. Luego de eso, fíjense, de ese periodo, a los 2 o 4 días, esas vesículas que iniciaron como tensas, templaditas, con líquido transparente, que parecían las gotas de rocío sobre una hojita, un pétalo de una rosa, que luego se hicieron flácidas y el contenido se hizo turbio, se convertirán en costras, ¿sí? Van cambiando, ¿ven? Y 4 o 6 días después se deben de desprender sin dejar cicatriz. Chicos, porque esto ocurre en la parte superior, o sea, de la piel, es decir, en epidermis. Y recuerden que lo que deja cicatriz es todo lo que pase en la unión dermoepidérmica. Pero todos conocemos y somos testigos de pacientes a los que le han dado varicela y tienen ahí pues las típicas cicatrices varioliformes, que ya ustedes conocen muy bien ese concepto, ¿verdad? Las típicas de la varicela. Entonces, es porque hubo un desprendimiento precoz o propio o inadvertidamente por rascado, lo que no permitió que se complete la repitalización de esa área y por ende quedan esas cicatrices. Aquí vamos a ver entonces, miren ustedes la imagen que les decía. Díganme si no se parece lo que dice el autor que describe tan bonito a la varicela, ¿no? Efectivamente, miren, son bien tensas, si se dan cuenta, están bien templaditas, miren aquí. Y miren, está asentada sobre esa base eritematosa, ¿no? Entonces, realmente que sí, la simula muy bien. Ahora recuerden lo que yo les decía, que en un mismo paciente vamos a encontrar varios tipos de lesiones, ¿no? Por ejemplo, aquí están tensas, muy bien, pero si ustedes se dan cuenta, aquí ya se están formando costras, ¿sí? Por aquí vemos todavía una lesión papulosa, aquí todavía no hay nada. Se convertirá esta en vesícula
y va a seguir todo el proceso, sino que recuerden que todo es bastante rápido, ¿no? De hecho, lo único que permanece en más días es la costra, pero todas las demás sí van evolucionando más rápido. Como les decía, tiene tendencia más a concentrarse en la parte central, ¿verdad? En el tronco, por eso les decía es centrípeta, ¿no? Sin embargo, todos hemos visto cantidad de personas con la cara llena de lesiones, pero ese mismo paciente revisa en el tronco y también tiene un montón allí, ¿no? Es una cosa que tiene más tendencia a centrarse allí. Pero no olviden también que en medicina 2 más 2 no es 4, ¿no? Siempre les digo eso. Siempre tengamos presente eso. Acá también vemos este cuadro de una lesión acercada de las lesiones de varicela, donde hay muchas, ¿no? De hecho, fíjense ustedes que algunas ya están perdiendo turgencia. Por aquí vemos, y el tamaño, fíjense, pequeñitas. De hecho, también hay un aforismo que dice que da la imagen en cielo estrellado. A mí me encanta, chicos, todo como describen. Siempre me encantó mucho cuando leo los libros, la literatura, me encanta cómo los autores te lo describen de una manera que te ayuda. Son formas memotécnicas, o sea, no es porque ellos sean románticos ni nada, sino que son personas que muy inteligentemente te lo tratan de enseñar de una manera memotécnica. Realmente son terminología y cositas que a uno no se le olvidan. Realmente esto lo aprendí desde que estaba justamente haciendo bien claro mi posgrado, ¿no? Entonces, por esa razón, son cosas así, chicos, ¿no? Que no, forma memotécnica y yo trato de mantenerles lo mismo, ¿no? Pero fíjense que como todo va manteniendo sobre la base eritematosa, las mismas características que decía, algunas habrán algunas papulitas, algunas estarán recién evolucionando a máculas, el tamaño es diverso, o sea, nunca esperen encontrar la vesícula grande, pueden encontrarlas pequeñitas, eso es muy importante. Acá mayormente, fíjense, aquí ya vemos las vesículas están flácidas, ¿sí la ven? ¿Y cómo tiene el contenido? Turbio, ¿verdad? Lo vemos como un contenido ya no claro, transparente, como la primera imagen que les mostré, totalmente diferente. Acá ya tiene costras, ¿sí ven? Las típicas costras que si no se las arranca, pues permitirá que muy suavemente se vayan desprendiendo y permitirá que se repitalice, ¿no? El asunto es que como pica, como realmente tiene uno de los síntomas, aparte de la fiebre y todo, ya es una vez que está en el periodo de estado, realmente ya comienzan a tener mucho prurito. Y es por culpa del prurito que las arrancan o estando como vesículas mismas, las rompen, las arrancan y eso va a ser un desastre para que queden luego las cicatrices. Y la verdad es que a veces, muchas veces la gente lo hace dormido, o sea, dicen no, no hay manera, entonces a veces cuando se trata de niños, pues la mamá está ahí cuidando lo que no se rasque y todo, sobre todo cuando son lesiones en la carita, ¿no? Bueno, igual, como les decía, miren este acercamiento, ya como va perdiendo esta todavía está un poco turgente, pero esta sí la ven que ya está flácida. Y se ve flácida porque cuando algo está flácido tiene tendencia, estas vesículas o ampollas se vuelven flácidas, todas esas lesiones así con contenido líquido se tienden como a deprimir, a umbilicar. Esas lesiones de contenido líquido umbilicadas son características de infecciones por virus, por herpes virus, por ejemplo. Estamos hablando de vesículas, no hablando de pápulas. Bien, acá también tenemos, miren, clásicas lesiones, ¿no? De todo tipo, miren, estas son pequeñitas, pero ya están en costra. No olviden, en cielo estrellado, como las estrellas, cuando una noche uno se ponga a ver el cielo y determinados días esté sumamente lleno de estrellitas, entonces como que ve cubierto de muchas lesiones. Sobre todo eso se ve más en el tronco. Veamos entonces el pronóstico de esta enfermedad. Es benigna. Sí, la enfermedad es benigna, salvo en ciertas excepciones. Por ejemplo, ¿en qué caso se ve? En pacientes que tengan alguna enfermedad de fondo grave, ¿no? Pacientes con enfermedad hemato-oncológica, justamente en ellos pues pueden producirse inclusive, ya ustedes saben, la varicela hemorrágica, o sea, los pacientes con inmunodepresión tienen esa tendencia realmente muy, muy grave a presentar ese tipo de varicela, ¿no? Ya pues que
obviamente el virus en ellos se va a replicar, a diseminar en forma continua y va a estar originando viremia diseminada. Esto es importante a tener en cuenta. La varicela, desde el momento en que usted la puede contagiar a través de una secreción, significa que hubo viremia. Entonces, la varicela te da viremia y en este caso, pues, hay formas más severas y otras más, digamos, menos, con menos severidad. Entonces, y eso es lo que va, ya veremos que a futuro es lo que va a provocar el cuadro del herpes zóster, ¿no? Entonces, pero ante una persona inmunodeprimida, esa viremia diseminada, pues realmente puede afectar pulmones, hígado, sistema nervioso central, cualquier órgano, ¿no? Cualquiera. Entonces va a producir lesiones muy extensas, sufrir inclusive sobreinfecciones bacterianas, con a su vez con septicemia, pues no, por ende, ¿no? Y muy graves. Las complicaciones hemorrágicas, como decía, pueden haber desde púrpura, como sea la púrpura febril leve, hasta una púrpura fulminante, con una coagulación intravascular diseminada, que a veces pues, puede inclusive como síntomas tener esos dolores abdominales severos. Bueno, eso ustedes lo saben muy bien por hematología, pero para tenerlo presente, ¿no? Ya vamos a ver también formas severas que puede haber de varicela, en casos también de pacientes, por ejemplo, durante el embarazo. Ya vamos a ver eso. Los pacientes sabemos también, por ende, los que son trasplantados de órganos. ¿Por qué? Porque ellos son realmente inmunosuprimidos, porque hay que darle inmunosupresores, algunos en relación, pues, por otras enfermedades, no solamente por trasplante de órganos, sino también por otras enfermedades. Estamos hablando de artritis, lupus, algunas enfermedades dermatológicas mismo, como psoriasis. Bueno, donde se utilizan inmunosupresores, sabemos que va a haber esto. Enfermedades, por supuesto, no tengo que ni siquiera resaltarles al SIDA como tal, no sea VIH, pero que esté mal controlado y que haya llegado a esa etapa, ¿no? Del SIDA. Y pues también los diabéticos, no tampoco tengo que estarles recordando, insistiendo, cómo la diabetes también una enfermedad que te predispone a demasiadas patologías. No hay que tenerle mucho cuidado, chicos, a esta enfermedad. Si tienen ya ustedes algún familiar, algún amigo, pacientes, o ustedes mismos, alguien esté por ahí descuidándose en su parte metabólica, por favor, vuelvan al camino correcto. Y también tenemos, miren, que puede ser muy peligrosa durante el embarazo. Generalmente, hasta donde tengo entendido, siempre durante las enfermedades típicas que se hacían el estudio, el análisis durante una embarazada, el clásico TORCH, ¿verdad? Que la toxoplasmosis, la rubiola, y el citomegalovirus, bueno, eran las enfermedades en que más se pedía, y independientemente también pues la sífilis, ¿no? Pero la varicela casi que no, miren ustedes, pero la varicela es muy importante también tenerla presente porque dependiendo la etapa del embarazo que esté la mujer, puede provocar cuadros. Ya saben, porque como tiene viremia, produce viremia, entonces va de eso a depender que se produzcan algunas patologías. Miren ustedes, algunas situaciones, mejor dicho. Varicela congénita. En este caso, se denomina varicela congénita cuando las malformaciones se observan exclusivamente cuando la prima infección, o sea, cuando la madre le da la varicela y ocurre esto en las primeras 20 semanas de gestación. Sabemos eso que es la etapa justamente de la embriogénesis, ¿no? La etapa en que se están formando los órganos. Entonces es muy importante eso, mire, determinarlo, ¿no? Entonces, en ese momentito, pues las malformaciones se observan exclusivamente cuando la primoinfección está en esa etapa. Pero si ocurre en etapas posteriores, ya no va a ser eso. Veamos entonces. Pero si durante le da la varicela en el embarazo, miren ustedes, le puede dar el herpes zóster en lactantes sanos a las madres, o sea, cuando nacen, mejor dicho, pues, de madres que tuvieron varicela en la segunda mitad de la gestación. Es decir, que no siempre va a haber ningún problema por la varicela, no siempre un cuadro de malformación, de algún problema. Es solamente
con embriogénesis, realmente debería ser la varicela con embriopatía, es el término, ¿no? Cuando ocurre en las 20 primeras semanas de gestación. Si ocurre después de las 20 semanas de gestación, es decir, en la segunda mitad del embarazo, es la varicela sin embriopatía. Y en este caso, lo que le puede dar, y es casi seguro que le va a dar, es el herpes zóster en lactantes, que para todo esto aparentemente estaban sanos, o sea, no tenían otro problema, sino que ¿qué ocurrió? Que a ese bebé, ese lactante que ahora están ustedes atendiéndolo, tal vez en su medicatura rural o en su momento que ustedes estén trabajando, les dio varicela in útero, pero sin ninguna malformación, sin ninguna complicación. Ocurrió simplemente que como hubo viremia, entonces la madre a través de la circulación fetal se la pasó, o sea, a través de la circulación placentaria se la pasó, lo transmitió al bebé y al bebé le dio varicela dentro del útero, pero no le ocasionó ninguna malformación porque fue después de las 20 semanas. Entonces, pero ese bebé, como cualquier otra persona ya en adelante a la que le haya dado varicela, tiene un riesgo latente de que le dé herpes zóster. Y de hecho, le suele dar en el periodo de la lactancia, porque ustedes saben que un lactante, pues, es un niño a esa etapa de la vida, están todavía su sistema inmune también recién está reconociendo, ¿verdad? Y recién se están poniendo en contacto con los estresores que hay a nivel externo y por ende estimulando su sistema inmune, como le digo, sus policías. Pero en muchas ocasiones no les da en ese momento, pero les da más grandecitos cuando tienen alguna patología. Es lo que ocurría, por ejemplo, yo trabajé, como creo que les he contado, en algunos años antes en el hospital infantil, en el Casa Bustamante, y ahí veíamos bastante pacientitos con herpes zóster. Y estoy hablando de niños de 6, 7, 8 años que aparentemente no habían tenido varicela. Y lo que había ocurrido era pues que la mamá tuvo varicela en la segunda, 20 semanas posteriores de la segunda etapa de la gestación y ahora estaban utilizando por otros problemas, por ejemplo, glomerulonefritis, que les dan ¿cómo se llama? El síndrome nefrótico, que les dan los corticoides, le daban en nefrología a esas criaturitas porque lo necesitaban, obviamente, y les daba el herpes zóster. O sea, se los inmunodeprimía con el corticoide y de repente, ¡pum!, aparecía el zóster. Y no había causa. Ahí viene la historia, preguntar. Y ahí la mamá dice, bueno, sí, haciéndoles un poco de memoria, haciéndoles recordar, dicen, sí, la verdad es que sí me dio. Tenía 7 meses, 6 meses de embarazo y me dio varicela. Pero el niño nació bien, claro, pero es que le dio la varicela en útero, ¿ya? Entonces hay que tener presente, no olviden siempre esa parte que yo les insisto de preguntar, preguntar. Y ya han visto ustedes en la práctica en el hospital como yo insisto, pregúntenle al paciente. Bien, también tenemos, miren, esta otra manifestación de la llamada varicela perinatal, ¿no? Es decir, que es alrededor del nacimiento, ¿no? Entonces, en esos casos, ¿qué es lo que ocurrió? Cuando la mamá justo le da varicela en las últimas semanas de la gravidez, fíjense, ya al final. Entonces, se ha encontrado, los estudios han demostrado que hay enfermedad al feto en un 50% cuando la varicela a la mamá se le produce entre 1 a 4 semanas antes del nacimiento. O sea, mire, al último mes, ya está en el 8º mes y justo le da varicela. O puede ser inclusive la última semana y le da varicela. Hay que estar preguntando siempre. La historia clínica es importante. Y preguntarle, ya saben, pues insistiendo y de alguna manera, incluso haciéndose un poco amigo, que entienda, para que comprenda que uno le está tratando de ayudar. A su vez, entonces, de esta varicela perinatal, de esta varicela que, porque le dio a la mamá prácticamente en el último mes del embarazo, vamos a encontrar dos tipos, miren, la varicela neonatal grave y la varicela neonatal benigna. Fíjense ustedes. Entonces, ¿cuándo es varicela neonatal grave? Se dice que hasta un 30% de los casos ocurre, ¿no? Si es que esa infección de la mamá, esa varicela le da a la mamá
entre los 4 días antes del parto o los 2 días después del mismo, ¿sí? Miren ustedes, o sea, alrededor de esos 6 días en relación al nacimiento. 4 días antes del parto o 2 días que le siguen. ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué resulta que es grave si estás casi al final? Le puede dar una varicela neonatal grave al niño. De hecho, puede comprometer la vida. Realmente puede producir la muerte del bebé. Y esto es debido a que, como ustedes saben muy bien, que se producen anticuerpos, ¿verdad? Las inmunoglobulinas G. Cuando a nosotros, cualquiera de ustedes o alguien que ustedes conozcan, un pacientito, le da varicela, se va a formar inmediatamente, pues, ¿qué suben primerito? La inmunoglobulina M y también la A, IgM, IgA. Y luego ya se comienzan a formar las inmunoglobulinas G. Bien, que son las que te dicen la protección, la que te dice tuviste varicela. Cuando tienes la IgM te dice tienes varicela. Y lo mismo la IgA porque como tiene compromiso con las mucosas también. Pero si ya está es la IgA a título más alto, entonces ya estamos más tranquilos porque dice ya ahora sí tienes anticuerpos, tienes policías que te van a defender. Bien, pero resulta que esos toman su tiempo pues, hasta formarse. Por eso es que en el caso de que a la mujer le da la varicela 4 días antes del parto o hasta 2 días después que ustedes le ven el brote, o sea que la paciente dice, me dio la varicela, significa que todavía no tuvo tiempo de que se le formen las inmunoglobulinas G y por ende no tuvo tiempo de pasárselas a su bebé a través de la placenta, o sea, del cordón umbilical. No hubo esa oportunidad. Por lo tanto, el niño que entró, en cambio, eso sí, el virus, tiene adentro el virus de la varicela, pero sin policía. Y él nace totalmente desprovisto de esa protección, de tal manera que esa criatura va a tener grave la varicela si no se lo envía rápidamente a una unidad especial para que lo atienda. Bien, en cambio, si ocurre entre 5 días antes, miren, a veces cuestión según los autores, ¿no? Yo no me he dado cuenta de eso, pero es lo que dicen los autores, que si ocurre la varicela a la mamá 5 días antes del parto y 22 también antes de eso, sí se formaron las inmunoglobulinas G y por lo tanto tuvieron tiempo de atravesar la placenta y proteger parcialmente al recién nacido. No es una protección total, o sea, la mamita le presta sus policías, le presta sus defensas temporalmente para que el bebé se defienda. Y de esa manera la varicela neonatal será benigna, no será tan severa como la que estuvo más cerquita del parto. Miren, entonces tan importante están eso las madres, defendemos a nuestros bebés. Bien, entonces miren ahí, ya les decía, si ocurre antes de eso, la varicela es muy grave, si está muy cercana al parto y si está antes de eso, lo protege. En cuanto a la varicela congénita, era lo que decía, que sí provoca malformaciones si es que ocurre a edades muy tempranas, ¿no? Entonces, sobre todo, pues se habla de que hay hepatopatías, muchas lesiones hepáticas suprarrenales, nivel síntomas respiratorios que conducen a la muerte, ¿no? Entonces, es muy importante tener presente eso. Y ahí tenemos, en cambio, miren ustedes lo que les decía, ya una varicela neonatal benigna, o sea, realmente le da el cuadro a la criatura y todo, pero sin esas manifestaciones tan severas, sobre todo a nivel sistémico, que no estoy diciendo que sea suave y que se va a su casa, no, igual esa criatura se va porque se va. Por favor, a ustedes ni se les ocurra tratar eso, tienen que derivarlo de inmediato pues a un USIN, ¿verdad? Una unidad de cuidados intensivos neonatal, porque ahí lo tienen que dar el tratamiento realmente apropiado. Sin embargo, por ejemplo, cuando ocurre eso, cuando ahí está la varicela en la mujer embarazada, 8 días antes del parto, se da ciclovir, 15 miligramos por kilo intravenoso, eso siempre intravenoso, pues durante 3 veces al día, durante 10 días, ¿no? 8 a 10 días. Pero bueno, eso
es un caso también muy importante que no les sugiero que ustedes mándenla por favor a sí mismo, a donde la atienda un ginecólogo para que pueda esa mujer ser hospitalizada, ¿no? Pero ya saben que sí pueden prevenirlo al menos rápidamente si no tienen muchas opciones, tienen que dar eso, ¿no? Ah, ¿cuál va a ser entonces la conducta nuestra frente a una mujer embarazada y que no esté inmunizada? Ahí viene algo, chicos. Hay que tener presente que la vacuna en nuestro país no había, no había hasta hace como unos 25 años que recién hay en el país. Y venía en forma privada. O sea, la vacuna ya había sido sacada antes en Estados Unidos, como siempre, pero no llegaba todavía al país, no llegaba. Entonces llegó, ya les digo, como hace recién a centros privados, clínicas privadas, algunos pediatras privados que lo tenían también. Ya fue, como les digo, hace unos 25 años que llegó. Y a nivel público llegó muchos años después. Entonces, ustedes deben conocer que en nuestro medio hay una situación, ¿no? La gente pues que tiene un recurso, algo pues para poder pagar privadamente, pues lo llevaban a su pediatra, el pediatra era el que le aplicaba, iba a la clínica, yo qué sé, y le ponían su vacuna. Y otras personas, pues en cambio, tenían que acudir solamente a las típicas vacunas que aplicaba el Ministerio de Salud. Antes, les repito, no había mayor cobertura. Entonces, después ya hubo la cobertura a nivel público. Y aún les digo, chicos, muchos pacientes que tenían su pediatra privado, pues como la vacuna era costosa, yo conozco mucha gente que acudía a su consulta para el control típico que le hace el pediatra al niño, pero cuando era la hora de vacunar, buscaban la manera de conseguirse la vacuna, o sea, que acercarse a un centro de salud, a un hospital público, para que allí lo vacunen. Pero repito, no la había. Por eso es que todavía vemos gente joven, como de la edad de ustedes, que no han recibido la vacuna, o no les ha dado la enfermedad, o no han recibido la vacuna. Entonces, por eso es muy importante recordar eso para tener presente de que al final todavía vemos estos casos en adultos jóvenes. Mire, si alguien de la universidad es una persona joven, porque esa persona no estuvo vacunada. Entonces, es por ese motivo. Y además, con lo que les inicié diciendo respecto a lo de la cadena de frío, que lamentablemente, pues esto también se da. Entonces, no todos los lugares tienen generadores. Yo siempre digo, si no voy a tener un generador en la clínica, en el lugar, en el edificio donde yo esté, no tengo nada que pueda dañarse, ¿no? Peor en estos tiempos que están las cosas un poquito más complicadas. Entonces, tener cuidado a la hora de escoger estos lugares si van a poner una vacuna a un paciente o a recomendar. Bien, entonces, también tener presente los diagnósticos equivocados que hay. La varicela es tan fácil de diagnosticar y creo que la mayoría de la gente lo hace, hasta lo hace el propio paciente, la gente, la vecina de la esquina, la señora que vende en la tienda, pero a veces se equivocan y lo que es peor es nosotros los médicos nos equivocamos. Entonces, por eso hay que tener presente el criterio, que es lo que les decía, las lesiones, la historia clínica, preguntar. Entonces, ¿recuerdan ustedes al impétigo? ¿Recuerdan la semana pasada cuando vimos diagnósticos diferenciales del herpes? Recuerden que les dije uno muy importante, el prurigo por insectos, que se hacen muchas como lesiones como precisamente de vesículas. Entonces, muchas veces ha sido mal diagnosticado y resulta que fue un impétigo ampolloso, puede ser que tuvo unas lesiones como les decía, de prurigo por insectos que se ve inclusive en adultos. Entonces, dijeron, es varicela. Y el paciente viene y dice, no, es que a mí ya me dio varicela. Y a la final no es. Por eso les estoy diciendo, porque yo ya he vivido esa historia. Yo he tenido pacientes recuerdo claramente, una maestra de una escuela,
ahí en el seguro, pues no, entonces, y fue con la mamá y dice, doctora, estaba de verdad, tenía la clásica varicela que le da al adulto, que es, les da de una manera más severa que a los menores. Entonces, y la mamá decía, pero es que ella le dio varicela, doctora, el doctor le diagnosticó que tuvo varicela. Entonces, bueno, ¿qué le habrá diagnosticado ese doctor? Imagínense. Ya la chica tenía unos 25 años, la verdad es que la señora, pues supuestamente eso le había dado a los 5 años, ¿no? Ni siquiera estaba tan segura, no lo recordaba, ¿no? Pero imagínense, pero por supuesto que no le dio varicela, porque ahora sí tenía una varicela. Bien, entonces hay que tener mucho cuidado a la hora que ustedes den un diagnóstico y no vayan a equivocarse. Ese es el motivo de insistirles en esta clase y no mandarles a ustedes a leer, a leer, a leer y nada más. No, es mi experiencia y incentivarles las cosas que realmente a ustedes les vayan a servir. En todo caso, si les llega una mujer que está embarazada, a la que supuestamente no le ha dado varicela, puede ser, hay muchos casos que no le ha dado varicela, y además pues no le han puesto la vacuna, ¿no? Entonces, y que acaba de tener un contacto, por ejemplo, con casi el ejemplo es un médico, es una doctora, una enfermera, una profesora de párvulos que generalmente está en contacto con niños o adolescentes, qué sé yo, bueno, alguien que tenga contacto con alguien y está embarazada. Entonces, a esa persona inmediatamente, hasta antes de las 72 horas, que es lo verdaderamente donde se ha observado la eficacia, se le debe poner la inmunoglobulina específica para varicela. Pero miren ustedes como lo que lo resaltan bien los investigadores que antes de las 72 horas, aunque en algunos casos realmente se dice, bueno, ponla hasta así, sea hasta 92, 96 horas, le va a ayudar, pero lo ideal es que sea hasta antes de las 72 horas, de esa manera prevenimos que no le vaya a dar varicela, ¿sí? Eso es lo ideal. Y en cambio, la manera de prevenirla ya como, ya digamos, como profilaxis, así, es con la forma activa, que es la vacuna, que no se la pone enseguida. Eso es cuando no tienes el problema, ¿no? Miren que la forma de profilaxis pasiva, como les decía, es con esta inmunoglobulina específica. Algunos insisten que se puede poner, dice, no importa, los 10 primeros días siempre le va a disminuir el brote, que no sea tan excesivo. Eso también se puede poner. Lo ideal, como les decía, 72, otros dicen que hasta 96 horas. ¿A quiénes? Embarazadas susceptibles, inmunodeprimidos, recién nacidos de madres que han tenido la varicela, como les decía, en los últimos 5 días antes del parto, porque igual le va a dar varicela, solo que benigna, ¿verdad? Lactantes menores de 1 año, asimismo, porque en la historia clínica se descubre que la mamá tuvo la varicela, o están en un lugar, en una clínica, están por otros motivos de salud y puede haber contagio, bebés prematuros. Y también miren que se puede hacer en adultos sin evidencia de inmunidad, o sea, decir, no me he vacunado, no me he dado la enfermedad y creo que he tenido contacto con alguien con varicela y todo el mundo le tiene miedo. Si bien es cierto, la varicela realmente tiene complicaciones, no son tan frecuentes, pero algunas sí, sí lo son, pero no tanto. Sin embargo, lo que más la gente le teme es a las cicatrices, como ustedes bien lo sabrán, ¿no? Todo el mundo le tiene miedo por las cicatrices que deja y lo peor es cuando son a nivel facial, ¿no? Entonces, sí, ponerle no hay ningún problema. Aquí tenemos, como les decía, las complicaciones. Una de las más importantes a las que hay que tenerle realmente mucha precaución es pues a la hipertigenización. ¿Recuerdan cuando vimos en bacterianas el shock tóxico? No, eso es importante, el shock tóxico especialmente por estreptococo. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Porque, pues, ya les decía, se genera prurito, por ende rascado, y muchas veces, pues, por ahí precisamente va a haber la entrada de la bacteria. Entonces hay que tener mucho cuidado, limpieza, la piel con soluciones pues como clorexidina, yodopovidona, o sea, evitar en lo posible o poner ungüentos, ¿no? De mupirocina, más que nada hice ungüentos para que no permita que se salga muy rápido la costra, ¿no? El ungüento no deja que se forme tan rápido, repitelice muy rápido, sino que todo sea lento el proceso. Pero miren que están también estas complicaciones. Bueno, independientemente, ustedes saben el síndrome de Rey, ¿verdad? Conocido el síndrome de Rey cuando es las personas que, o Reye que le dicen, pero es Rey, a los que las personas, por ejemplo, especialmente en niños, le dan la aspirina, ¿no?
no se debe dar precisamente por eso aspirina en cursos de infecciones virales, ¿no? Más como por ejemplo varicela o la gripe, porque produce una encefalopatía aguda que es mortal, ¿no? Asociado a una esteatosis hepática microvesicular. Bueno, eso ustedes lo conocen muy bien porque no se puede dar, siempre nos están repitiendo en pediatría, en todo, te dicen cuidado el síndrome de Raynaud. Pero miren, como les decía, en cuanto a la varicela, pues también tiene otras complicaciones neurológicas, ataxia cerebelosa, cerebelitis aguda, pulmonares como la neumonía, que es bastante complicada. Esta sobre todo en adultos. Los niños son más, en esta parte la llevan realmente la varicela en general más, de una manera más suave, pero los adultos sí pueden realmente complicarse con neumonía. Y bueno, y todas las hematológicas como las púrpuras que les decía, varicela hemorrágica. Ahí tenemos. El diagnóstico, bueno, es importantísimo. El diagnóstico es clínico, o sea, se basa en la historia clínica, en la exploración, en revisar al paciente, preguntar. Yo sé que cuando uno lo ve así, todo el mundo quiere como tratarlo de lejito. No, pero igual ustedes bien con mascarilla, le hacen poner mascarilla al paciente, le pasan una mascarilla, ahora todo el mundo debe tener en los consultorios, guantes, obviamente, para que al manipular, pero revísenlo, ¿no? Y preguntar, obviamente, si se trata niño, pues el adulto, la madre, el familiar le va a decir, pero también en todo caso, si ya es un adulto, un joven, ya te puede explicar todo, ¿no? Y bueno, aunque hay formas atípicas, ¿no? Que en la cual podríamos recurrir a exámenes, ¿no? Dentro de esos exámenes, ustedes se recuerdan al test de Sank, que ya lo hemos venido repitiendo en algunas ocasiones, ¿no? Que viene a ser como una especie de una biopsia que le haríamos, ¿no? Es un estudio histológico, porque realmente vamos a ver es a lo que altera, lo que produce el herpes virus en las células, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Las células balonizadas, las células gigantes multinucleadas, la balonización del citoplasma, inclusiones citoplasmáticas e inclusiones intranucleares también. Entonces, todo eso también es importante. Y por otra parte, también tenemos el diagnóstico serológico, ¿no? Recuerden ustedes que se puede hacer la IgM, la IgA y la IgG en relación a varicela zoster, porque uno tiene que preguntar la inmunoglobulina, pero ¿en base a qué? Pues, ¿no? Entonces vemos IgG, IgM, IgA de varicela. Muy bien. Recuerden que también se puede utilizar inmunofluorescencia directa a este virus, ¿no? Gracias a esos anticuerpos monoclonales o policlonales que detectan antígenos virales sobre los frotis de las lesiones cutáneas, ¿no? Aunque bueno, también la sensibilidad de esa prueba va a depender del momento en que se esté tomando la muestra, ¿no? Y también de la cantidad de células analizadas. Y realmente a la final es hasta un poco más costosa, ¿no? Pero en todo caso, la serología, como les decía, de la varicela, de los anticuerpos, esa es la ideal, ¿no? Porque realmente sí te ayuda, es muy fácil. Y bueno, ya caso extremo, una biopsia, pero si realmente no hay mayor necesidad, porque para eso le hago el test de sangre, nada más, ¿no? Recuerden que el test de sangre es una prueba realmente muy efectiva y es rápida, mientras que el test de la biopsia, pues realmente, inclusive, pues de ley vamos a dejar también una cicatriz. Bien, bueno, el tratamiento. El tratamiento de la varicela, realmente ustedes van a encontrar en muchos textos que dicen, va a depender, o sea, si se trata, por ejemplo, de niños, los niños que son sanos, inmunocompetentes, no es necesario más que dar tratamiento sintomático, ¿no? Pues antipruriginosos, antihistamínicos, de preferencia los sedantes, ¿no? Por ejemplo, hidroxina. La hidroxicina realmente es sedante, como ustedes conocen muy bien, entonces te calma, te alivia el prurito, pero al mismo tiempo lo tiene como dormido. La idea es que no se rasque, ¿no? Ese es el asunto, y como les decía, que no se vayan a sacar muy prematuramente la costra. Pues algo, pues, un tipo paracetamol, es decir, para disminuir la fiebre, ya saben ustedes, para nada aspirina, mucho cuidado, nada que aspirina infantil y nada de esas cosas, no. Se puede también aliviar con compresas frías, se puede utilizar loción de calamina, entonces todo eso se puede utilizar. En caso de que
haya una sobreinfección bacteriana, que ustedes ven, mire, ahí se ha impetiginizado, ustedes ya saben bien lo que es el impétigo, ¿no? Entonces se ha impetiginizado. Entonces, en ese caso, habría que dar antibiótico en forma oral. Eso es lo que se recomienda. Sin embargo, de todas maneras, se puede dar realmente el aciclovir, ¿no? En el caso de niños, pues en este caso se da el aciclovir a dosis de 20 miligramos por kilo 4 veces al día durante 5 días. ¿Mm? Entonces, aunque repito, dicen que no es necesario en niños y adolescentes normales, pero algunos autores sí insisten en su apoyo porque, en dar el tratamiento, porque de esa manera pues permite que disminuya el número de lesiones, como que acortas el tiempo, porque realmente básicamente estás como casi un mes. Y de esa manera, imagínense ese tiempo, ese niño o esa persona que trabaja o estudia, pues no va a poder reintegrarse a sus actividades. Por eso es que sí es necesario, ¿no? A nivel público tenemos, ¿no? Entonces, el aciclovir, así que yo no lo veo realmente mal. Lo importante es comenzar, eso sí, precozmente. Si nosotros nos demoramos en instaurar el tratamiento, también ya va a ser impreciso. Entonces, ahora para adultos o mayores de 12 años que sean sanos, pero que tengan riesgo, o sea, riesgo de tener tienen otras complicaciones o digamos que eh, puedan desarrollar la enfermedad, otro tipo decimos ahí aciclovir, 800 miligramos 5 veces al día por 7 días. Pero esto, como dice, se insiste que sean las primeras 24 horas. ¿Qué pasa si ya te va el segundo o tercer día? Dale nomás. O sea, realmente esto es lo que dice, es las primeras 24 horas lo que te dice científicamente, ¿verdad? Lo que incluso los propios laboratorios te lo indican, ¿no? Bueno, ellos se responsabilizan de la eficacia si es que lo das las primeras 24 horas. Pero créanme, siempre van a beneficiar al paciente en la disminución de los brotes al menos, ¿no? Eso sí, tratar al máximo de que cuando se trata de un paciente con inmunodepresión, se lo da lo mismo, pero vía intravenosa. Entonces ahora vamos a ver la segunda patología, chicos, que también es muy, muy, muy importante, que ustedes la recuerden. Denme un ratito, chicos, un minutito. Ya, disculpen, que pasa que me estaban llamando. Vamos a ver ahora esa segunda enfermedad que está completamente relacionada con la que acabamos de ver. Y esta es el herpes zóster. Bien, entonces, asimismo, no es más que ocasionado por la recidiva de la reactivación de la varicela. El herpes virus varicelae es el mismo agente causal. Entonces, cuando la forma primaria le decimos varicela y la recidiva vendría a ser el herpes zóster. A veces es importante, chicos, recordarles, insistirles que cuando hablamos de herpes zóster, ustedes ya en este caso no tendrían ese problema, pero los pacientes sí, decirles, ojo, importante, rápidamente decirles, no tiene nada que ver con herpes de transmisión sexual. Este es porque de niño le dio varicela. Eso hay que decirles rápido porque la gente se pone en guardia todavía porque realmente creen y lo asocian con la otra, el de transmisión sexual, ¿no? Entonces, nada que ver, este es un primo de ese virus y es porque le dio varicela, ya se quedan tranquilos porque la varicela pues le ha dado a la mayoría de la gente y no tiene nada que ver con la transmisión sexual. Entonces, bueno, hablamos de eso precisamente, reactivación del virus de la varicela luego de ese periodo de latencia. Entonces, lo que ya vamos a ver es que el herpes zóster suele ocurrir en edad adulta, ¿no? Casi siempre se observa en mayores de 50 años, pero a veces lo vemos en jóvenes, inclusive, como les decía, en niños. Eso es muy importante, sobre todo en los dos primeros años de vida, cuando la infección de la varicela ocurrió in útero, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, realmente pues hay una alta afectación a nivel mundial y que esto pues se dice que por cada 1.000 mayores de 80 años, imagínense,
personas altas, hay 10 casos, o sea, realmente es bastante. Algunos son más severos que otros y posiblemente muchos pasan mal diagnosticados, como ya vamos a ver en cuanto a diversas formas que no se imaginan que es un herpes zóster, ¿no? Por otra parte, también tener presente que es mucho más severos en pacientes inmunodeprimidos y pues con su manifestación típica que es el VIH, pero ya ustedes se dan cuenta que inmunodepresión hay cada vez mayor y no solamente por el VIH, ¿no? Sino por todo. Muchas enfermedades por tratamiento, o sea, farmacológicamente. Ahora cada vez hay más trasplantados, entonces habrán más pacientes inmunodeprimidos porque tienen que ir tomando inmunosupresores. Por ende, todas estas enfermedades van a ser cada vez más frecuentes todavía, ¿no? Acá. Ahí tenemos una imagen clásica que tal vez ustedes seguramente han visto pacientes o imágenes y todo en relación a esta enfermedad. Miren ustedes vesículas, que esa es la característica, vesículas que se agrupan siguiendo un dermatoma o varios dermatomas, ¿sí? Eso es muy importante. Y que cuya característica principal es que no pasa la línea media. Siempre sigue así en hemicinturón. Eso en el 99% de los casos, 99,9 diría yo. Pero hay también casos bilaterales como ya veremos al final. Entonces, es importante que recordar, como les decía, que la reactivación, o sea, una vez que a usted, el paciente, pues ya le dio la varicela, ya este se va a alojar a un ganglio afectado, ¿no? Entonces, desde ese ganglio afectado, que puede ser a nivel cefálico, pues asimismo el trigémino, a nivel dorsal, los ganglios dorsales, y a nivel sacro, donde se puede alojar. Entonces ya vamos a ver que hay teorías por qué hay un lado, por qué más frecuentemente es a nivel del tronco y en otras partes menos, ¿no? Pero en todo caso es lo que ocurre, ¿no? Lo que pasa es que luego de que el virus ya pues sale, va a replicarse otra vez en la piel. Pero veamos de esta manera, también de una manera general, el mecanismo de defensa que tiene nuestro organismo contra este virus. Se van a activar algunos mecanismos. Miren, básicamente los interferones, interferón alfa y beta. Y este interferón alfa y beta, miren qué es lo que ocasionan. Ellos, digamos, permiten activar a los linfocitos asesinos, ¿no? Los natural killers. Entonces, estos, como ustedes saben, son unas células cuya función es destruir las células que estén infectadas o virus o lo que sea, no las van destruyendo. Y también estimula antígenos de histocompatibilidad tipo 1 que van a estimular justamente al linfocito CD8. Mire, con eso nos empieza a defender contra el virus, para que no se salga de donde va a estar escondido. También el interferón gamma interviene porque produce mecanismos de antiinflamación. Y también las glicoproteínas que van de la G1 a la A5. Entonces, estas glicoproteínas actúan también para destruir las células que estén infectadas con este virus. Miren ustedes cómo el genoma codifica más de 30 moléculas. Hay unas moléculas muy importantes, estos genes llamados inmediate early, que van del 62 al 63. Pero ¿cuál es lo que ocurre? Que estos inmediate early son muy activos o son más numerosos en etapa joven. O sea, ustedes, gente joven, lo tienen muy bien. Pero con el declinar de la edad, a partir de, se supone que de los 50 años, en muchas ocasiones antes, entonces, pues esto comienza a disminuir. De tal manera que todos estos inmediate early, todo ese mecanismo de defensa comienza a declinar. Entonces yo siempre lo digo a los pacientes, ya sus policías están disminuyendo y ya no se dan abasto los pocos que quedan para defenderlo de los virus. Entonces vienen y empiezan a salir de sus guaridas los malos, en este caso estos virus.
Y todo comienza de la siguiente manera. Miren ustedes, esta es la patogenia. Una vez que se terminó el cuadro clínico de la varicela, ¿verdad? Se te curó, se te cayó la última costra, a algunos le quedó cicatriz, al principio otros solo unas manchas, bla, ya te quedaste te dio varicela. El tiempo pasó, tal vez eres joven, no te pasa nada, bien, pero estos virus no se destruyen, no todos los virus, así usted le haya dado el tratamiento, pues muchos se destruirán, pero no todos, sino que muchos migran. Estos virus van a migrar y se van a ir a alojar a los ganglios que les decía. Si van a la parte cefálica, se van a alojar ¿dónde? En el ganglio trigémino, en el sensitivo, ¿verdad? Si van hacia la parte dorsal, se van a alojar ahí a los ganglios dorsales o espinales. Y al final, a la región sacra. O sea, son básicamente esos tres ganglios los que van a recibir a estos virus de la varicela que terminado ya el cuadro clínico, coge un caminito de regreso hasta llegar a través de un nervio, obviamente, hasta estos ganglios. Y allí permanecen en forma de latencia. Ahí pueden estar años, tal vez toda la vida. Chicos, no a todo mundo le da herpes zóster. Fíjense ustedes. Entonces, bien, entonces ahí están. Y lo que sí han podido documentar los científicos es que a pesar de que están dormidos, entre comillas, ¿verdad? Latente, en forma latente, sí tienen una actividad periódica genética. Periódicamente tienen una cierta actividad. Siempre digo, es como que despiertan un poquito, pero otra vez le dan algo para que se duerman, ¿no? Entonces vuelve a estar ahí en ese periodo de latencia. Bien, pero al llegar a cierta edad o ante ciertos factores, uno, como les decía, principal es la edad, ¿no? Por eso les decía que a partir de cierta edad, a los 50 años, comienza el declinar de nuestro sistema inmune y por ende, ya verán ustedes cómo el herpes zóster siempre es más frecuente en adultos mayores, por encima de los 50 años. Vamos a ver que es la edad para la vacuna. Entonces, también ya hemos visto por enfermedades, por medicamentos, cánceres, especialmente los linfoproliferativos. De hecho, esto es muy importante, chicos, tenerlos presentes. Cuando nosotros vemos un adulto mayor, sí, ya sabemos que por la edad mismo le puede dar un herpes zóster, pero si está muy severo ese cuadro, no está de más que lo investiguemos a ese paciente por la posibilidad de que tenga alguna enfermedad de estas linfoproliferativas. ¿Por qué? Porque ellos son más susceptibles a desarrollar el herpes zóster. Entonces es muy importante. De hecho, para algunos investigadores lo consideran así como un marcador. Así como decimos, mira, sarcoma de Kaposi, que está entrando en SIDA, en el caso del epidémico, ¿no? Entonces, igualito un herpes zóster severo en un adulto mayor, hay que investigarlo más, ¿no? Porque pudiera estar teniendo alguna de estos problemas si no toma medicamentos de ese tipo. Ya sabemos que es por la edad, pero igual descartarnos algún problema linfoproliferativo, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Mire, de repente se alteró todo ese sistema que teníamos de protección contra el virus, entonces empieza a haber ahora sí una franca replicación viral dentro del ganglio. Entonces, ¿qué es lo que va a ocasionar? Una inflamación del mismo, es decir, una adenitis. ¿Esto qué va a ocasionar? Necrosis de la neurona. Hay una inflamación del nervio y esto va a ocasionar, o clínicamente el paciente lo va a identificar como parestesias. Entonces dice, yo siento como que me hinca, como un correntazo, siento una molestia, pero no hay nada. Es todavía como una ligera molestia que tiene el paciente. Son las neuralgias, ¿no? Y luego llega el virus, continúa su caminito por el nervio escogido, yo siempre digo es como una carretera, un camino que escogió, y llega a la piel. En la piel nuevamente se replica, más, mire, se replicó en el ganglio y ahora se replica también en la piel. Y ahí, en el queratinocito, en pocas horas ya va a dar el cuadro clínico. O sea, van a aparecer asimismo máculas, pápulas, vesículas, ¿sí? Ya agrupaditas, todo como el cuadro de un herpes. Por eso es que realmente clínicamente se parece más al herpes que a la varicela, porque si ustedes recuerdan, la varicela son vesículas
diseminadas, ¿no? No están agrupaditas. Pero en el caso del herpes son agrupaditas, ¿no? Entonces, pero es lo mismo, es por lo que solamente se están replicando en determinadas células, ahí agrupaditas, por eso es esa imagen clínica que la dan. Veamos acá. Aquí también, miren, le he puesto teorías, porque son teorías realmente, ¿no? Unas tienen un poco más de acierto, otras pues discrepo, pero eso ya es también de cada cual, ¿no? Alguien, eso es cuestión de los investigadores, nosotros lo que hacemos es estudiarlas y bueno, también apegarnos a alguna de ellas, ¿no? En la de por qué, por ejemplo, escoge ciertos lugares nada más. No te aparece el herpes zóster generalmente, ya veremos que de alguna forma sí, en toda la piel, como era la varicela, sino que escoge un determinado sitio. Entonces, hay teorías, ¿no? Entonces dice que, bueno, una de ellas dice que la frecuencia de la afectación dermatológica se correlaciona con la distribución centrípeta. ¿Se acuerdan que yo les decía la distribución centrípeta que tenía la varicela? Entonces, ¿por qué se concentran más a nivel del tronco? Porque se ha visto que más veces, y ustedes lo verán algún día en su práctica, es que mayor veces vamos a encontrar herpes zóster a nivel del tronco. Es más frecuente. Entonces, algunos investigadores se van porque sí. A mí me parece bastante lógica esa explicación que dan, porque la mayoría de las veces, ¿por qué más te da allí? Sin embargo, recuerden también, les decía, que la varicela tiene la fase virémica, ¿no? Esa sí se transmite, por eso es que se transmite por las gotitas de fluye al hablar. El herpes zóster no. En el herpes zóster usted no contagia por hablar a nadie, o sea, no necesariamente tiene que estar en cuarentena, como dice la gente, en aislamiento. No, con la varicela sí, pero ¿por qué? Porque tenía esa fase virémica. ¿Y qué ocurre? Y que al tener esta fase virémica, cualquier ganglio puede estar afectado. Se puede quedar allí un grupito de virus, allí, en cualquier ganglio de toda la economía. Los más frecuentemente son los demás, pero eso también, cualquiera se puede ahí alojar, se queda un grupito de virus, ¿sí? Y a partir de ahí, años más tarde, van a producir el cuadro. Otros, en cambio, indican de que la afectación por ejemplo, de determinados sitios, algunos, en este caso el tronco, se dice que porque hay ahí mayor estímulos que lo van a reactivar. Y bueno, realmente yo no le encuentro la explicación mayor a esa, decir, más estímulos, o sea, no sé, rascado, frote, tal vez por presión, el tronco no se acuesta, no está hace presión en esa parte más del cuerpo al momento de acostarse y probablemente dice, son estímulos que van a provocar el reflejo. Realmente, o sea, la producción de la enfermedad. Pero realmente, como ustedes están viendo, me parecen muy bien estas dos, la que sería, y bueno, los investigadores sabrán por qué ellos le han encontrado más lógica a la tercera. En todo caso, se trata de dar explicación el por qué en un sitio más frecuentemente la varicela, el herpes zóster, perdón. Asimismo, vamos a ver que tiene estadios o fases el herpes zóster. La fase preeruptiva, que realmente es la conocida como neuralgia preherpética y que suele durar entre 1 a 10 días antes del brote. Se caracteriza porque solamente hay dolor, parestesias, correntazos, sensación de pinchazos, tal el dolor, es la neuralgia, pero una sensación quemante. El paciente dice, va y viene, es un dolor que no, sí, lo tengo perenne, pero por ratito se va y otra vez regresa. Entonces, esa fase es muy importante reconocerla, chicos, porque es la que lamentablemente se presta muchísimo confusión diagnóstica. Entonces, es la fase más importante en diagnosticarla. Inclusive, es mejor si la diagnosticamos a ese nivel y poder dar el tratamiento. Ya la segunda fase, la fase eruptiva aguda, que como les decía, realmente la diagnostica hasta el señor que vende helados, pues, ¿no? Porque realmente casi todo el mundo le dicen diversos nombres, ¿no? Ustedes se habrán dado cuenta, le dicen culebrilla, o sea, tiene sinonimias, ¿no? La gente la conoce coloquialmente con diversos nombres, o sinonimia en general, ¿no? Entonces ya le ven eso y dicen, no, es que ya le está dando ese herpes, ya conocen. Entonces, pero cuando está el dolor, no, imagínense, dependiendo si esa fase preeruptiva, la neuralgia preherpética, está, por ejemplo, en el área precordial, ¿qué se va a imaginar una persona primerito?
que le está dando infarto, que está teniendo tal vez algún problema en la pleura, a nivel pulmonar, todo de ese lado. Pues es confundido muchas veces dependiendo del lugar donde esté, como si tiene un cólico renal, si tiene una apendicitis, si tiene una colecistitis, bueno, de todo, chicos, cualquier cosa, porque nadie ve nada, solamente es el dolor. Y como duele y no preguntan las características del dolor, entonces eso es lo que lo lleva al error diagnóstico. Ya en la fase eruptiva ya es más fácil, ¿no? Entonces, aunque no siempre vamos a ver abundantes lesiones, que es más fácil, a veces vemos escasas lesiones, 2 o 3 vesículas por ahí. Entonces, y- y- pero tratemos de seguir siempre la trayectoria, ¿no? De esa metámera, de ese dermatoma que esté afectado. Y como les decía, casi siempre respetando esto de la línea media, casi siempre. Y luego la tercera fase, que ya es la fase crónica, conocida como la neuralgia posherpética, que bueno, los investigadores coinciden en llamarla ya neuralgia posherpética cuando pasan los 30 días del cuadro, ¿no? Ahí ya diríamos, bueno, ahorita sí ya tienes la neuralgia posherpética ya como una complicación, pero realmente es una neuralgia después del herpes, porque ya no tiene el herpes clínicamente, las lesiones propiamente, sino que te queda el dolor. Entonces, pero como complicación ya crónica, ya ahí sí ya cuando pasan los 30 días. Veamos entonces esta fase eruptiva, ¿no? El dolor que puede ser severo. Ahora, la severidad del dolor generalmente más en adultos mayores, pero en niños o en gente joven no es tan severo el dolor, pero sí las características. Es como un quemante, como un correntazo, o sea, es el típico dolor neuropático. Ese que nosotros tenemos que determinarlo. Yo siento como que me quema, doctora, me hinca, me quema, me va y me viene, me coge una corriente, todo te van explicando. Algunos realmente el dolor es muy intenso, entonces eso es importante. Lo más frecuente es que el dolor es intenso, pero pueden tener todo ese extremo de características del dolor. Hay linfadenopatía regional, sí, eso también es importante. Puede ser que ya esté instalada desde el inicio o un poquito más tardíamente, pero siempre van a encontrar eso. Las vesículas que yo les decía de aspecto herpetiforme, ¿no? O sea, que se agrupan y por eso es que le llaman herpes, ¿no? Herpes zóster, podría decirles varicela zóster, pero como la verdad es que clínicamente no parece varicela, siendo que es el mismo virus, miren. Entonces, por eso es que le pusieron herpes zóster. Entonces, son herpetiformes, o sea, generalmente son más pequeñas, aunque en ocasiones podemos verlas ya incluso como tipo ampollosas, pero es debido a la injuria. Y cuando está realmente demasiada la injuria, muy la inflamación, se despega realmente hay acantosis, se desprenden los queratinocitos y da lugar a lesiones como si fueran ampollas, o sea, grandes, ya más de medio centímetro. Bien, y siempre también sobre esa base eritematosa. Eso es el hallazgo clásico. Como les decía, la erupción es unilateral, es decir, que se detiene abruptamente, se detiene en la línea media, aunque ya les dije que puede en rara ocasión ser bilateral, pero estamos hablando de lo frecuente, pues nosotros tenemos que aprendernos bien lo frecuente. Entonces, eso es muy importante. Ahora, luego esas vesículas que inicialmente también eran claras, luego se van haciendo turbias, se rompen y forman costras. Asimismo, tampoco deberían dejar cicatriz, pero ustedes van a ver que siempre quedan cicatrices. Pero asimismo es porque dado el dolor, dada la molestia, el proceso inflamatorio, si es muy severo, sí deja cicatriz. Usted ve después de un tiempo que la persona ya se le curó y le queda ahí la sombra, la manchita, las cicatrices de que tuvo allí el herpes zóster, siguiendo así como en hemicinturón, ¿sí? Como la mitad de un cinturón. Esta fase suele durar pues aproximadamente 10 a 15 días. Miren ustedes ahí, ¿no? Ya aquí las vesículas están como turbias, ¿verdad? Entonces ya son, y asimismo van perdiendo obviamente lo tensas que estaban, ¿no? Ya se van poniendo un poquito flácidas. Pueden ocupar un solo dermatoma, aquí estamos viendo dos dermatomas que están tomados, ¿no? Dependiendo, generalmente entre más mayor pueden tomar dos dermatomas.
Inclusive ya veremos que en pacientes inmunodeprimidos pueden estar tomados hasta 3, bimetamérico y trimetamérico. Caso en niños, como yo les decía, miren, los niños que tienen algún grado de inmunosupresión, realmente inclusive ustedes saben desgraciadamente que por ahí pueden darse todavía casos de niños con VIH, ¿no? Pero sobre todo más son en ellos es por pacientes que utilizan tratamiento inmunosupresores por alguna enfermedad que tienen de fondo. Miren acá, igualmente, si ven cómo están las vesículas agrupadas sobre esa base eritematosa y que siguen varias metámeras en este caso. Miren cómo está ocupando acá inclusive las lesiones en nivel del hombro. Puede ser también a nivel anal, fíjense, o sea, cuando la afectación o donde estaba alojado el virus en el sacro, ¿no? Entonces, pero siempre no es como en el caso del herpes tipo 2, el herpes genital que hablábamos, ¿no? El que es el herpes simple virus, ¿no? Que son lesiones, por ejemplo, acá, puede venir acá, pero no a este nivel. Pero además, si nosotros pudiéramos ver toda al paciente con este herpes zóster, ustedes se darían cuenta que le llega hasta la cara interna del muslo, puede estar afectando también, si es en el caso de un hombre, a nivel del escroto, femenino también la parte que corresponde a su región genital. Entonces, todo eso hay que verificar. Y como les decía, en el caso de neuralgia posherpética, cuando el dolor persiste o ya es recurrente, más de 30 días después, ¿no? De que hubo el cuadro clínico, ¿no? Entonces, generalmente se ha observado que hasta un 45% de todos los casos pueden tener la neuralgia posherpética, pero siendo esta 100% segura en los adultos mayores. En ellos es bien difícil y puede durarle años. O sea, puede durar semanas, meses, pero hasta años. Entonces, también es importante reconocer a la neuralgia posherpética en que el dolor va a afectar únicamente donde estuvo el dermatoma comprometido. No es que tuve el herpes en el lado derecho, pero ahora me duele la pierna izquierda. No, por favor, no. Solo es el dermatoma, el que donde estuvo afectado, allí. No puede dolerle de otro lado. Siempre será el mismo lado. Y ya les digo que puede ser inclusive muy severo, ¿no? Realmente puede provocar dolor muy intenso y pacientes que en esta etapa, cuando ya realmente la neuralgia puerpética ya se mantiene en el tiempo, decirle, bueno, espérate 30 días más y si no, pues, de hecho, en la actualidad hoy en día rápidamente se lo debe mandar a terapia del dolor, ¿no? Porque no es justo, ¿no? Le altera la calidad de vida a un ser humano. Veamos también esto, chicos, reconocer, porque lo que acabamos de ver son las formas clásicas del herpes zóster, que lo debe de reconocer cualquiera. Sin embargo, hay algunas formas especiales que se las ve con frecuencia. Estas son las formas especiales que se las ve con frecuencia, sin embargo, del herpes zóster. Primero veamos el zóster decapitado, también llamado así zóster sin herpes. ¿Y eso cómo es? Pues bien, resulta que solamente hay la neuralgia, solamente hay el dolor, pero nunca llega a ver el brote de las vesículas. Ese es uno de los difíciles. O sea, no es que está en la neuralgia preherpética, no, nunca llegan a tener el brote. Simplemente el virus no alcanza a replicarse suficiente a nivel de los queratinocitos, por ende no va a producir las vesículas. Pero en cambio sí lo hizo a nivel del ganglio y vino alterando todo el trayecto del nervio. Por lo tanto, tendrá el dolor. Es muy difícil de diagnosticar para el inexperto, obviamente. Y yo siempre les digo, si no saben, chicos, y disculpen la expresión, pero si no saben que existe el elefante, jamás lo van a reconocer. Entonces, ustedes piensen cuando hay un dolor de tipo, ya ustedes saben, característica neuropática, que está en el mismo lugar, ese tipo de dolor, piensen que ese paciente está teniendo un herpes zóster. Obviamente, si está en el área precordial, por favor, descarten rápidamente un infarto, ¿verdad? Descarten otro sin dejar de tener presente y sin dejar de tener como diagnóstico posible también al zóster sin herpes o zóster decapitado. Luego tenemos otra forma muy importante que seguro ya la vieron ustedes o están por verla en oftalmología y es el herpes zóster oftálmico. Muy importante también por las complicaciones que podría tener. O sea, es por la afectación de la rama nasociliar del trigémino. Va a haber esa afectación justamente de todo lo que corresponde
a esta afectación a nivel ocular, que es grave justamente, ¿no? Puede provocar ceguera. Entonces es importante que ustedes obviamente dan el tratamiento y lo van a llevar, lo van a enviar obviamente para que siga sus controles el, el oftalmólogo. Otra forma también muy importante que vamos a ver es el síndrome del Ramsay-Hunt o el llamado herpes zóster ótico. Muy importante reconocerlo, que ya lo vamos a ver también. Y el herpes zóster diseminado, que se ve en personas con cáncer o sea, adultos mayores generalmente, o con alguna otra inmunodepresión. Miren ustedes aquí al herpes zóster oftálmico, ¿no? Entonces, como yo les decía, porque hay la afectación precisamente de esta rama del nervio, de lo que corresponde al trigémino, y miren cómo se afecta realmente a nivel frontal. Sigue las características, ven ustedes, vesículas agrupadas. Se produce edema palpebral que puede llegar a producir realmente una tosis del mismo, o sea, se cierra literalmente el ojo, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado cuando nosotros veamos un paciente que ya está a ese nivel. Es decir, miren ustedes, cuando hay afectación inclusive de la punta de la nasal, o sea, toda la parte distal de la nariz, ¿no? Que se conoce como el signo de Hutchinson. El signo de Hutchinson no es de la pigmentación de la uña, ¿no? Sino que también se llama signo de Hutchinson, pero en el herpes oftálmico, ¿no? Si nosotros vemos eso, significa que este paciente está teniendo realmente una complicación muy severa a nivel ocular y por ende pues necesita un tratamiento de emergencia. Acá tenemos en cambio al llamado síndrome de Ramsay-Hunt. Realmente muy importante también reconocer a este síndrome porque ustedes también lo han visto seguramente en otorrino, pero es muy importante recordarlo. Se trata de una polineuropatía, ¿verdad? Es decir, que están afectados realmente dos nervios, en este caso el facial y el auditivo, es decir, séptimo y octavo par, el par craneal. Entonces, pueden tener también asimismo mucha manifestación clínica o pueden ser menos, pero siempre revisen, preguntar la característica con ese dolor. Hay un dolor, justamente una otalgia, hay un dolor realmente en el oído, en ese lado que está afectado. No estamos hablando que está afectado el auditivo, el octavo par. Entonces, hay vesículas que pueden ver, no, seguramente no la ven, pero pueden estar en el conducto auditivo, justamente externo, o en la región preauricular, puede también estar afectada la concha, si la erupción también puede aparecer en la región detrás, no posauricular, puede estar también afectada la pared nasal, lateral, paladar blando, puede estar afectado, miren ustedes el paladar, o sea, si puede abrir la boca y le pueden ver, ahí también pueden encontrar vesículas y también el lado ese lateral de la lengua, de todo en relación a ese lado. Hipoacusia, entonces el paciente tiene, ya saben, disminución de la audición, acúfeno o tinnitus, como le dicen también, vértigo, entonces el paciente siente que se cae, que se marea y pues no piensen que es el colesterol, vean todo eso, analicen el conjunto de signos y síntomas, ¿no? El vértigo, entonces ya sabemos que hay una parálisis también facial que imita la llamada parálisis Bell, también digeusia, es decir, alteración del gusto, ¿no? Miren ustedes, por la afectación de precisamente todo estos dos nervios, ¿no? Miren toda la afectación que puede dar. Por eso es que hay inclusive la parálisis facial. ¿Quién tiene, por favor, cierre? Entraba ahí. ¿Qué pasó? Por favor, que esto no ocurra. Guarden respeto, chicos. Así como yo los respeto, ustedes me merecen, me merezco respeto, por favor. Trato de darle lo mejor. Al que no le gusta o tiene otras cosas que hacer, preferible que se retire. Bueno, aquí vemos, miren ustedes, la afectación de cómo sería el síndrome de Ramsay-Hunt, ¿verdad? Aquí tenemos un señor, un reconocido artista que, bueno, la gente joven que lo reconoce, pero en todo caso, a este joven pues le dio un síndrome de Ramsay-Hunt, ¿verdad? Le dio fue simplemente este herpes zóster con afectación a nivel, como les decía, ocular y la parálisis, esa de parálisis Bell. Miren ustedes cómo aquí se va pues la fuerza al sonreír este lado que está débil, pues lo arrastran.
tenemos ya aquí lesiones que ya están pues en fase de curación, tenemos costras ya a este nivel, miren ustedes han estado en el conducto auditivo, pero también tenemos en región preauricular. Y tenemos al herpes zóster diseminado. Como les explicaba, el herpes zóster diseminado, en cambio, realmente sí te está hablando de una severa inmunodeficiencia por cualquier causa. Puede ser un adulto mayor con el cáncer, ese que yo les decía, enfermedades estas linfoproliferativas, en la que nosotros posiblemente sí encontremos, miren ustedes, en algún lado está el clásico cuadro, el que ustedes dirían, sí, un herpes zóster, pero resulta que encontramos cantidad de vesículas diseminadas, o sea, la encontramos en otras partes, como de varicela, ahora sí la encontraríamos en todos lados. ¿Sí? O podemos encontrar otro brote de por acá de herpes zóster. Decíamos que es unilateral nada más, pero podríamos encontrar lo que abarque hasta acá. Entonces, en ese caso, debido pues a que, como les decía, por la varicela que tuvo la etapa de la diseminación por vía hemática, entonces en este caso pues simplemente no hay realmente policía por ningún lado y aparecen por todos lados lesiones ocasionadas por virus. Realmente en cada una hay virus de la varicela, en cada vesícula que está allí. Está generalizado, miren acá, y miren cómo tiene las lesiones en el resto del cuerpo. Otras formas, en cambio, menos frecuentes, pero que son realmente muy importantes que las piensen, cualquiera que sea la especialidad que ustedes vayan a escoger, chicos. He visto cuadros de estos que nadie pensó que tenía un herpes zóster el paciente, ¿no? Miren ustedes, imposible de creer, zóster de la rama maxilar del nervio craneal, zóster de la rama mandibular, miren ustedes, herpes zóster glosofaringeo y vagal. ¿Están prestando atención a eso, chicos? Encefalomielitis por herpes zóster. Herpes zóster recurrente, que eso realmente esa es otra. Generalmente nosotros clásicamente decimos, ya le dio herpes zóster, no se preocupe, y es la única vez que le dará, ya no le va a volver a dar, porque el paciente te pregunta, ¿y eso me va a volver a salir? Porque como tienen presente de que el herpes, pero estamos hablando del herpes simple, ¿no? Es recurrente, dice, y esto me va a salir cada vez porque le tienen más terror por el dolor. Entonces uno le dice, no, tranquilo, esto le da una vez. Sí hay casos que puede ser recurrente, ¿no? Yo he tenido muchos pacientes con zóster recurrente, pero se da en pacientes que tienen inmunodepresión, sobre todo de tipo farmacológica, ¿no? Entonces son pacientes que utilizan inmunosupresores y esos son los que le va a ocasionar que siempre estén teniendo cuadros. Pueden tener 3, 4, 5 de herpes zóster. Pero fíjense ustedes, zóster que afecte la vejiga urinaria, los bronquios, los espacios pleurales o del tracto gastrointestinal. ¿Cómo rayos usted se va a imaginar que este paciente tenga precisamente un herpes? Imagínense, un herpes zóster, si usted no lo ve. O sea, es un paciente que típicamente podría ser considerado como que está con algún trastorno, que es ansioso, está mal mentalmente, se inventa enfermedades. Nadie lo comprende, porque desgraciadamente no hay un examen que te determine que tiene herpes zóster o que tiene ahorita una neuralgia posherpética de ese sitio. ¿Sí se dan cuenta? Muchas veces solamente es porque cómo explica el dolor, si solamente es de un lado, en el caso que sea el típico, unilateral, entonces el dolor, cómo va y viene, es el paciente que va de médico y médico, de médico y médico desesperado buscando una solución. Entonces, ahí ustedes pregunten, analicen, bonito, pónganse bien intensos en averiguar cómo son las características de ese dolor. Váyanselo describiendo para que el paciente se lo vaya diciendo, sí, se ajusta. Y luego, ¿cómo funciona el tratamiento? O sea, muchas veces el tratamiento es que usted le da el tratamiento sintomático, un medicamento para dolor neuropático y cómo les involuciona. O sea, no es que era una persona que se estaba inventando el dolor, miren ustedes. Entonces, muy importante tenerlo presente. Usualmente las complicaciones, de hecho, la neuralgia posherpética es una complicación sensitiva. Entonces, por eso el paciente queja de dolor. Pero hay pacientes con complicaciones motoras, ¿sí? Entonces, acabo de escribir un artículo que ya debe salir en publicación ahora en una de estas las revistas de Latindex para el mes que viene,
en relación a un paciente con un herpes así mismo que no lo tuvo a nivel cutáneo, en un paciente que lo tuvo a nivel pleural, por todas las manifestaciones que estarán descritas, y tuvo complicación también motora. Miren ustedes. Entonces, es muy importante eso de el paciente perdió la fuerza, por ejemplo, en ese lado donde le dio todo. Tuvo un cuadro bastante interesante. Y como les decía, los casos de zóster bilateral, que son más raros, pero pueden darse. Entonces, que lo puede desorientar. Es decir, ¿cómo es posible? No, pues el zóster yo he leído que solamente es unilateral, es en hemicinturón. No, no, no. Puede darse. Ya saben que son pacientes, por supuesto, veanlo más, investiguenlo, es inmunodeprimido. Y por último, chicos, pero no menos importante, no olvidar al fenómeno isotópico de Wolf. ¿Y qué es ese fenómeno isotópico de Wolf? No es más que la aparición, la presentación de una enfermedad cutánea nueva en la misma localización donde previamente aconteció otra, que ya para esto está curada, la anterior, ¿no? Y además con la que no guarda ninguna relación. Entonces, esto en la mayoría de los casos se ha documentado que el fenómeno isotópico de Wolf se relaciona con precisamente herpes zóster como primera enfermedad. Precisamente el nombre de mi artículo es el fenómeno isotópico de Wolf, justamente en un paciente al que tuvo herpes zóster, ¿no? Entonces, es bien interesante ese artículo. Bueno, el rato que ya lo publique, yo se los digo para que lo vean, porque es interesante que lo tengan presente. Aquí tenemos, miren, un caso también de un zóster que no es muy frecuente, pero que se lo ven los pacientes VIH, pero que están mal, que no se han tratado. O sea, pues ustedes saben que hoy en día, afortunadamente, este grupo de personas tienen esta enfermedad, pero que si siguen muy bien su tratamiento, pues tienen una calidad de vida bastante parecida a las demás personas, ¿no? Pero cuando se descuidan, pueden tener estos casos. Miren, un zóster trimetamérico, que no es muy frecuente. Mire la cantidad de lesiones que tiene porque están afectadas varias metámeres. Y aquí viene también algo muy importante. ¿Qué hacemos ante el terror que significa tener el herpes zóster? Pues prevención. Si ya sabes que te va a dar algún día herpes zóster porque tuviste varicela, entonces sabes que te va a dar. Así que hoy en día, pues, bueno, no tan nosotros como siempre nos llega todo tarde, pero ya hace algunos años atrás existe la vacuna recombinante que se utiliza para personas mayores de 50 años, ¿sí? Entonces, esta vacuna, pues realmente es muy interesante.